El 23 de julio de 1991, el Papa Juan Pablo II, atendiendo a la petición del entonces arzobispo de Madrid de Alcalá, don Ángel Suquía, promulga la bula por la que se divide aquella archidiócesis. Se trataba así de facilitar la atención pastoral de un territorio que había visto multiplicada exponencialmente su población en las últimas décadas. Desde entonces, la provincia eclesiástica de Madrid queda compuesta por 3 diócesis: la metropolitana, que ocupa el centro y norte de la comunidad; Alcalá de Henares, que abarca el este; y Getafe, que se convierte en la sede episcopal del sur. Y nos encontramos en la sacristía de la Catedral Santa María Magdalena de Getafe con Francisco Armenteros, que es secretario canciller y portavoz de esta recién nacida, prácticamente, porque solo son 25 años, diócesis de Getafe. Buenos días, Francisco. Buenos días, Juan Carlos. Getafe, ¿por qué se eligió Getafe como sede para esta nueva diócesis? Sí, era una elección entre grandes poblaciones que había aquí al sur de Madrid: Leganés, Móstoles, Fuenlabrada, y en parte por el apoyo del alcalde entonces, don Pedro Castro, que dio facilidades de inmuebles, ¿no? Por ejemplo, la actual sede del obispado era un colegio que estaba abandonado porque no tenía terreno alrededor, y facilitó la sede. Luego también, en su momento, la licencia para construir el edificio del seminario en el Cerro de los Ángeles, y eso fue lo que casi decidió, ¿no? Una diócesis que nace con su primer obispo recordadísimo, don Francisco Fernández de Golfín, que sigue siendo una referencia para la diócesis de Getafe. Sí, él estaba entonces de obispo auxiliar en Madrid y tenía un gran prestigio como director de almas. Había muchos jóvenes que se acercaban, también sacerdotes, entonces había los golfines porque se reunían a su alrededor, ¿no? Entonces, ya en el año 1991, cuando se erige la diócesis de Getafe, desmembrada de Madrid, él es nombrado obispo diocesano, ¿no? Comenzó, es lo que se destaca, cómo fue conformando toda la diócesis, todas las instituciones, todo lo que era necesario, y fue desarrollando, ¿no? El seminario menor, que era un antiguo edificio de la diócesis de Madrid; la curia diocesana, todos los organismos, ¿no? Los arciprestazgos, que hay 13 en esta diócesis, así fue todo. Vino con don Joaquín, que era entonces vicario episcopal en Madrid, don Joaquín López de Andújar, que ahora es el obispo diocesano. Don Francisco Fernández de Golfín, tuvo la fatalidad de que murió ejerciendo su ministerio aquí en la diócesis. Sí, murió el 24 de febrero de 2004, una muerte repentina de madrugada por un aneurisma, y quedó, se desplomó, ¿no? Y murió repentinamente. Está enterrado en el Cerro de los Ángeles, en la ermita, porque entonces la catedral estaba en obras, y fue enterrado allí, y ahí está. El Cerro de los Ángeles, que es el auténtico corazón y pulmón de esta diócesis de Getafe. Sí, quizá por 3 razones, aunque normalmente se dice que el corazón de la diócesis es el seminario, pero en el cerro está el seminario. Está también un monasterio de carmelitas descalzas, hay 3 monasterios de carmelitas descalzas en la diócesis, está también allí, y luego la ermita, ya antiquísima, ¿verdad?, que es donde está la imagen de la patrona, Nuestra Señora de los Ángeles. Era patrona de Getafe y luego es patrona de la diócesis. Y la gran basílica dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. El santuario del Sagrado Corazón, efectivamente. Ahí. Una diócesis que tiene muy popular, 1,5 millones de habitantes, con mucha vida, pero con también una conformación sociológica un tanto difícil desde el punto de vista pastoral. Sí, compleja. Por ejemplo, el número de inmigrantes, ¿no? Se calcula unos 170, casi 200.000, aunque de esos ya 50.000 ya tienen nacionalidad española, ¿no? Luego, otro fenómeno, los universitarios. No había entonces universidades, y en este momento en la diócesis, en el territorio de diócesis, hay 13 campus universitarios. Son 9 universidades públicas y 4 privadas. Luego, las cárceles, los centros penitenciarios, ¿no? Hay 3 en Aranjuez, Navalcarnero y Valdemoro, casi con una población de 4.500. Peculiar es que en la de Aranjuez hay mujeres, como en otros sitios, pero no, porque hay muchos niños, ¿no? Están las madres con sus niños, hasta los 3 años están con ellas en el centro penitenciario. Todo eso es, claro, una exigencia de la pastoral universitaria, de la pastoral penitenciaria, de todo esto. ¿Y con cuántos sacerdotes cuenta la diócesis para poder atender a tanta necesidad? Casi podría decir que es justos, ¿no? Claro, si hay más, mejor, pero en este momento, en total, contando todos, ¿no?, jubilados y tal, 340, pero en ejercicio unos 270 sacerdotes que están haciendo el ministerio, para atender a unas 123 parroquias
y repartidas en 48 municipios, ¿no? Un clero muy joven también, por otra parte. Me parece que es la segunda diócesis de España, la primera me parece que es Alcalá y después Getafe, en torno a los 51 años de media. De media de los sacerdotes, y todos los años ininterrumpidamente se han ordenado sacerdotes que han salido del seminario. Gracias a Dios, menos. Quizá hace 2 años me parece que solo reciben la ordenación 2, pero casi se podría decir que la media está en torno a los 6. En este momento hay 7 diáconos que pueden recibir la ordenación en octubre. Es tradicional que sea siempre el 12 de octubre, que es cuando comenzó la diócesis, y suele ser en el Cerro de los Ángeles. Supongo que también ha ayudado a este florecimiento de vocaciones el Seminario Menor, el Colegio Seminario de Rozas, que es otra de las grandes instituciones con las que cuenta Getafe. Efectivamente, sí, porque es un gran aporte en una diócesis que hay un seminario menor, donde hay chicos, bueno, van todo tipo de alumnos, ¿verdad? Pero claro, algunos ya con una inquietud vocacional, y de ahí siempre se incorporan algunos. Claro, hay que decir, no es nada negativo, sino un hecho que ha disminuido un poco el número de vocaciones, ¿no? Cuando se habla de seminario floreciente, pues entonces en este momento Getafe ha bajado un poco, pero se mantiene un número considerable. Sí. Bueno, y afortunadamente va a ordenar este año 7 nuevos presbíteros. 6 o 7, sí, 7. Con motivo de estos 25 años, también ha venido celebrando durante este año la diócesis una gran misión. ¿Qué se espera? ¿Cuáles son los frutos que se esperan de este acontecimiento? Sí, ha coincidido provincialmente que hace 3 años, cuando comenzó el año de la fe, en toda la Iglesia Universal, luego continuamos con el año de la esperanza, luego el año de la caridad, y justo cuando terminó esos 3 años empezaban nosotros la gran misión. Entonces ha enlazado, ¿no? Ha habido quizá dos hechos. Cuando se inauguró la gran misión, que fue en la fiesta en la solemnidad de la Inmaculada, y que tuvo el aspecto práctico de presentar a la Virgen, que fue en el Cerro de los Ángeles, los proyectos misioneros y los nombres de los discípulos misioneros, que eran unos 1.200, que se comprometían a una acción misionera, ¿no? Entonces se presentaron esos proyectos y ya el 3 de junio pasado hubo un acto de clausura de la gran misión, pero también recordando los 25 años, ha coincidido los 25 años de la provincia eclesiástica, se constituyó la provincia eclesiástica de Madrid como iglesia metropolitana, la provincia eclesiástica. Entonces hubo una celebración eucarística, una misa, estuvo el arzobispo de Madrid y los obispos de Alcalá y Getafe y el auxiliar de Getafe, y ahí se presentaron los resultados y se renovó la consagración de la diócesis al Sagrado Corazón, de toda la provincia eclesiástica, al Sagrado Corazón, con una oración compuesta con parte de la oración que hay en el Laudato Si, en la encíclica Laudato Si, y otra parte de la que hizo el rey Alfonso XIII en el 1919, que se está preparando ya ese centenario, ¿no? ¿Y cuáles son los retos, los proyectos inmediatos, ahora que se ha cumplido ya? Se ha llegado, digamos, a la adolescencia de la diócesis, los proyectos más inminentes que tiene el obispado de la diócesis de Getafe. Sigue la creación de nuevas parroquias. Es llamativo quizá en comparación con otras diócesis donde está estabilizado o cierran porque son pueblos pequeños, tal. Pero aquí está en continuo crecimiento. Hay en este momento proyecto de nuevas parroquias, 2 en Getafe, una en Arroyomolinos, otra en Móstoles, otra en Fuenlabrada y otra en Alcorcón. Digo, nuevas de nueva creación, porque hay otras que están en prefabricados o bajos convencionales que se tiene que construir el templo. Eso está en creación. Luego el proyecto también diocesano de una nueva sede para Cáritas. Recogiendo la sugerencia del Papa de que haya un gran proyecto, fruto del año de la misericordia, un gran proyecto diocesano, va a ser en Getafe la nueva sede de Cáritas para potenciar toda la atención a estas personas que han estado muy afectadas por el paro. Claro, se atiende a muchas personas, ¿no? En este día venimos justamente aquí a esta catedral a celebrar la Eucaristía para pedir por esta diócesis, para pedir por los frutos también de estos 25 años que se multipliquen. Yo quiero agradecerte, Francisco, que hayas estado con nosotros esta mañana, y ya nos disponemos a celebrar la Eucaristía en este magnífico edificio que se eligió al principio mismo como catedral de la diócesis de Getafe. Un 23 de julio.
y preside esta celebración correspondiente al 24º domingo del tiempo ordinario. En esta catedral Santa María Magdalena de Getafe, el obispo de esta diócesis, que junto con la de Alcalá celebran sus bodas de plata como erigidas por la Santa Sede, por el Santo Padre Juan Pablo II. El obispo es Monseñor Joaquín López de Andújar, segundo obispo de Getafe, sucesor de don Francisco Pérez y Fernández de Golfín. Y la acompañan, celebrando con él, el párroco de la catedral, don Enrique Roldán, los vicarios, Daniel Rojo, Javier Ávila, otro de los vicarios, dirige el canto. Y ejerce de maestro de ceremonias el delegado de liturgia de la diócesis de Getafe, Jesús García Rivas, y Juan Gabriel Muñoz le asiste también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto». Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, por eso déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo». Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: «¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre». Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Pondré en camino a donde está mi Padre. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Me pondré en... Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí el primero mostrara a Cristo Jesús toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Aleluya. Enrique Roldán, párroco de esta catedral de Getafe, ha recibido la petición del obispo para proclamar el Evangelio de este domingo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: «Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: «Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido». Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: «Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando, entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado,
porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos en pie. Nos dirige la homilía el obispo de Getafe, don Joaquín. Muy queridos López de hermanos Andújar. sacerdotes, queridos amigos y hermanos todos, saludo también con especial afecto a todos los que estáis siguiendo esta misa a través de las pantallas de Televisión Española. La imagen de la Iglesia con las puertas abiertas que tantas veces utiliza el Papa Francisco la podemos entender muy bien iluminados por el Evangelio que acabamos de escuchar, con estas tres parábolas de la misericordia que nos ofrece el evangelista San Lucas en su capítulo 15, especialmente la parábola del hijo pródigo. A ella me voy a referir. El padre de la parábola, con el que Jesús se identifica, manifiesta a la vez el amor de Dios Padre, que por una parte recibe y acoge al hermano menor, al hijo pródigo, y al mismo tiempo sale e intenta persuadir al hermano mayor, que no quiere entrar en la casa. En primer lugar, vemos que el padre está con las puertas abiertas de su hogar para recibir y acoger al hermano menor. Para situarnos en la profundidad de esta actitud, tenemos que caer en la cuenta del drama que está viviendo este hijo menor. Él ha querido vivir por su cuenta, sin ataduras, sin historia, sin raíces, sin vínculos que le comprometan, y se va lejos. No quiere saber nada de su vida anterior, solo le interesa su presente, sin pasado y sin futuro. Es una auténtica huida de sí mismo. Dice el Evangelio que juntando todos los suyos, emigró a un país lejano y ahí derrochó toda su fortuna, viviendo perdidamente. En estas pocas palabras aparece el drama de muchos hombres de nuestro tiempo y quizá también en algunos momentos de nuestro propio drama. Es el drama del pecado, el drama de la huida de Dios. En la raíz de este drama, nos dice Benedicto XVI, está el intento de hacer prevalecer un modo de vivir sin Dios y sin Cristo, considerando al hombre como el centro absoluto de la realidad, haciéndole así ocupar falsamente el lugar de Dios y olvidando que no es el hombre el que hace a Dios, sino que es Dios quien hace al hombre. Las consecuencias de esta huida de sí mismo y de Dios las describe la parábola diciendo
que empezó a pasar necesidad y nadie le daba de comer. El hijo pródigo se muere de hambre en aquel país lejano y nadie se preocupa de él. Sus antiguos amigos le abandonan, eran amigos interesados. Nadie le tiene en cuenta, vive una terrible soledad. Y es entonces cuando empieza a recapacitar y a sentir la nostalgia de aquel hogar y de aquel amor del que él había huido. Estoy convencido de que muchos hombres, muchos hermanos nuestros, hambrientos de amor como el hijo pródigo, perdidos en su soledad, sienten la nostalgia de un hogar que les acoja, pero marcados por la herida de la desconfianza, sienten igualmente el temor de no encontrarlo. Es muy posible que el hijo pródigo sintiera el temor de ser rechazado por el padre, pero es tan grande su necesidad y es tan intensa su nostalgia que decide asumir este riesgo y se pone en camino. El padre le está esperando y se produce el encuentro entre el hijo, que busca y añora el hogar, y el padre, que le acoge y le abraza. Es tal la grandeza y la intensidad de este encuentro que el Evangelio utiliza nada menos que 5 verbos para describirlo. Cuando todavía estaba lejos su padre, lo vio, se conmovió y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Así es Dios, así está esperándonos Dios. Pero a esta primera actitud del padre recibiendo y acogiendo al hijo menor, hay que añadir una segunda actitud, la actitud que el padre adopta con el hijo mayor. El hijo mayor, después de preguntar a los criados, cuando oye la música de la fiesta, qué es lo que está sucediendo, se queda en la puerta y se niega a entrar. Dice la parábola que ante esta actitud el padre salió e intentaba persuadirlo. Nos podemos preguntar por qué el hijo mayor no quiere entrar. Y el Evangelio nos da la respuesta. No entra porque está indignado, porque no entiende nada de lo que está sucediendo en la casa, porque se siente tratado injustamente, porque está decepcionado, porque está tan metido en su propio mundo que no ve las cosas que están sucediendo, solo las ve desde sí mismo, desde sus propios sentimientos. La parábola quiere reflejar posiblemente en el hijo mayor la postura de muchos fariseos que no entendían la actitud cercana de Jesús con los pecadores, pero también puede reflejar la actitud de aquellos que no quieren entrar en la Iglesia porque no la conocen o tienen una visión sesgada de ella o porque tienen una visión deformada de lo que es la Iglesia. El hijo mayor vive la relación con su padre de una manera tensa y distante. Y ahora cuando llega a su casa y oye el ruido de la fiesta, su indignación llega al límite, rompe la relación con su padre y se niega a entrar. Y ante esto, ¿qué hace el padre? Ya hemos visto lo que nos dice la parábola. El padre adopta 2 actitudes: salir de la casa e intentar persuadirlo. Todo ello con paciencia, con mansedumbre. La primera actitud es salir. El Papa habla muchas veces de una iglesia en salida. En la palabra de Dios, dice el Papa, aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes. La Iglesia en su conjunto y cada cristiano en particular, como el padre de la parábola, ha de salir y llegar donde se encuentran todos aquellos que ven la Iglesia desde lejos, la miran con recelo y no se atreven a entrar. Quiere curarles la herida de la desconfianza, quiere llegar a ellos para invitarles a la fiesta de la reconciliación y del perdón. La segunda actitud del Padre es intentar persuadir. El Padre no intimida, no obliga, no crea sentimientos de culpabilidad. El Padre sencillamente, con mucha humildad y paciencia, intenta persuadir. ¿Y cómo se persuade? Solo es posible persuadir cuando con un trato personal y respetuoso se llega a las necesidades más profundas de las personas, esas necesidades y deseos que son comunes a todos los hombres. Así nos lo señala también el Papa Francisco.
A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para la amistad con Jesús y para el amor fraterno. Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio, seguramente ese mensaje hablará a las búsquedas más hondas de los corazones. Queridos hermanos, que la meditación de esta parábola nos llene a todos de ardor misionero, para que, como el padre de la parábola, sepamos acoger y recibir con amor a los que vienen de lejos, como el hijo menor, y sepamos salir al encuentro e intentar persuadir a los que no se atreven a entrar, como el hijo mayor. Y que la Virgen María, Madre de Misericordia, despierte en nosotros esos sentimientos de compasión y de amor de su Hijo Jesucristo, para que la alegría del Evangelio llegue a todos los hombres. Que así sea. Ha sido la homilía de don Joaquín López de Andújar, obispo de Getafe, que ha glosado la parábola del hijo pródigo del Evangelio correspondiente a este domingo 24 del tiempo ordinario que estamos celebrando en la Catedral Santa María Magdalena de la diócesis de Getafe, que durante este año está celebrando también los 25 años de su creación por el Papa San Juan Pablo II. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Para que la Iglesia sea signo de la misericordia de Dios en medio del mundo, por su espíritu de perdón y reconciliación, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, pidamos el don de la prudencia y el espíritu de justicia, roguemos al Señor. Por los enfermos e impedidos, que el Señor dé la fortaleza necesaria a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por las familias, que encuentren en el testimonio de la Sagrada Familia de Nazaret su modelo para servir a Dios en medio del mundo. Roguemos al Señor. Por la fidelidad de todos los consagrados y sacerdotes, pidamos también que sea estímulo para los jóvenes y así sepan entregarse a la llamada de Dios. Roguemos al Señor. Por nuestra diócesis de Getafe en el 25 aniversario de su creación, que el Señor nos permita seguirle con fidelidad y constancia. Roguemos al Señor. Óyenos. Oremos. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas, ten compasión de nosotros, concédenos el gozo de tu perdón, por Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio a nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a tus hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, purificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, con los coros angélicos, te aclamamos diciendo, llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo
y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa María Magdalena y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Joaquín María, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Y antes de acercarnos a la Eucaristía, a la comunión, nos intercambiamos este signo de paz que nos prepara a la unión en Cristo con nuestros hermanos. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se acerquen a comulgar los acólitos que están sirviendo el altar y el pueblo de Dios, y a ellos nos unimos también nosotros espiritualmente a esta comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo.
Estamos en la Catedral de Getafe, esa iglesia de Santa María Magdalena, comenzada a construir en el siglo XVI con el proyecto de Covarrubias, de Alonso de Covarrubias, terminada en el siglo siguiente, en el siglo XVIII. Del siglo XVIII también es el magnífico órgano con el que cuenta esta catedral, del taller de Leonardo Fernández Dávila y José Perdalonga. Un órgano restaurado en el año 2011 por el maestro organero Gerard Grenzing, y que hoy lo toca Enrique Martín Laguna, el organista principal de esta Santa Iglesia Catedral de la diócesis de Getafe. Años está celebrando la diócesis de Getafe desde su creación. 25 años que en la historia de la Iglesia milenaria es muy poquito tiempo, pero que ha servido ya para poder atender mejor a la numerosísima población de esta zona sur de la Comunidad de Madrid. El próximo domingo nos iremos hasta Almagro, al convento que las Madres Dominicas tienen en esa ciudad manchega, convento de la Encarnación, porque los dominicos también están celebrando aniversario, 800 años de su fundación. Y dentro de la familia dominica, las religiosas contemplativas, con las que estaremos el próximo domingo, 18 de septiembre a las 10:30 de la mañana. Retablo barroco de esta catedral dedicada a Santa María Magdalena, que ocupa esa hornacina central, con esa iconografía un tanto curiosa para la santa, con un libro que habitualmente se representa con ese frasco de perfumes que derramó, como vemos en esa pintura a la derecha, para limpiar los pies de Jesús, que secó después con sus cabellos. Hoy, después de esta transmisión de la Santa Misa desde Getafe, podemos ver Pueblo de Dios en un homenaje a la misionera Isabel Solá, porque con ella estuvo hace 2 años el programa Pueblo de Dios, allí en Haití. Isabel Solá, que fue asesinada el pasado 2 de septiembre. También hoy nos acordamos a las víctimas también del desgraciado accidente de tren en Galicia, ocurrido esta semana pasada. Joaquín López de Andújar, que preside esta celebración, es el segundo obispo de Getafe. Sustituyó al primero nombrado cuando se eligió la diócesis, don Francisco Pérez y Fernández Golfín. Fue su vicario general, su obispo auxiliar, y después, cuando falleció Monseñor Fernández Golfín, el Santo Padre eligió a don Joaquín como nuevo obispo de esta diócesis de Getafe. Oremos. La acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu
para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios sea bendito. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Y cantamos el himno a Nuestra Señora de los Ángeles, la patrona de esta diócesis de Getafe. Madre mía, oh consuelo del mortal, amparada. Recordando que el próximo domingo estaremos en Almagro, en el convento de la Encarnación de las Madres Dominicas Contemplativas, y que ahora pueden quedarse aquí en A2 con el programa Pueblo de Dios en Haití, en homenaje a la religiosa Isabel Solá, fallecida en aquel país el 2 de septiembre a causa de un disparo. Y desde esta Catedral de Getafe de Santa María Magdalena, feliz Día del Señor a todos.